Hola, ¿cómo están chiquillos, chiquillas? Esperando que hayan tenido un buen fin de semana y ya animándose a seguir trabajando para su aprendizaje. Hoy vamos con el plan de aprendizaje de historia de la número 11. Bien, hoy día el tema es el legado clásico de Romano y el objetivo es los elementos culturales que siguen presentes hasta la actualidad. Ahí podemos ver algunas obras romanas. Pero ¿qué entendemos por mundo clásico? Muchos siglos separan a griegos y romanos. Aún constituye la base de nuestra cultura occidental con elementos como su forma de pensar, organización de la vida política y social, lengua, arte, ciencia, religión, etc. El mundo griego constituyó la base cultural romana. Tomaron sus elementos para continuar su desarrollo, formando así la cultura greco-romana o la cultura clásica, vale decir, de primera clase. Desde el final de la antigüedad, el adjetivo clásico se refiere a modelo o sobresaliente. Al iniciar la expansión hacia América, se difundió el legado clásico, incorporándose así a nuestra tradición cultural. Súper importante entonces eh, recordar esto, que la base, principalmente la greco-romana, la cultura greco-romana, es la base de nuestra cultura acá en América también. Pero bueno, ¿qué es vamos haciendo memoria para irnos ayudando en este aprendizaje? La cultura clásica, la influencia del mundo clásico se hace evidente en los diferentes ámbitos del quehacer cultural del occidente, desde el arte, desarrollo científico y filosófico hasta el lenguaje. En Grecia nació la preocupación por el ser humano y la capacidad de pensar, la creación que se plasma en la cultura, la arquitectura, astrología, la historia, matemática, medicina, filosofía, política, teatro, deporte, el léxico, etcétera. Y cuando hablamos del léxico, el hablar bien. Para los romanos fue sencillo dejarse seducir y maravillarse por el mundo griego al entrar en contacto con él. Fueron tolerantes con las tradiciones y culturas de su conquista. El mundo griego los sorprendió, a, adoptaron parte de su cultura a las necesidades romanas y sumando su aporte cultural originaron la cultura clásica. Hay como hablábamos recién de que a los griegos les gustaba mucho admirar el cuerpo y ahí son estatuas. Y abajo vemos el Coliseo romano. ¿Qué nos deja el mundo clásico? Griegos pensadores inalcanzables. Los griegos son por esencia, o sea, la filosofía y este arte de pensar, filosofar y reflexionar viene de los griegos. La historia Heródoto de Alicarnaso, autor de los 9 libros de la historia, Guerras médicas griegos versus persa, escultura de idealización de los cuerpos y rostros y sensación de movilidad. Matemática, teorema de Pitágoras, tablas de multiplicar, arquitectura, destacan sus columnas las grandes obras del carácter religioso. El templo de Zeus, templo de Apolo, Acrópolis griega. Medicinas Hipócrates, padre de la medicina, poseía visión natural de las enfermedades, rechazaba el ideario mágico y religioso. Y entonces acá podemos ver cómo nace el resguardar la historia, ¿ya? Cómo también las matemáticas, los números son parte de la historia de la humanidad para llevar la contabilidad, para poder sacar una prox de algo. También en lo religioso, cómo tenemos los templos, antes que naciera Jesús ya existían los templos. Y la medicina, como ya no era solamente así de machi solamente, sino de mágica, sino que ya era una intervención usando lo que nos da la naturaleza. Que también acá en este tiempo en América también se hacía. Las- los indígenas lo hacen muchísimo antes. Bueno, filosofía, el amante del saber. Es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles. El primero fue Tales de Mileto y sus principales exponentes fueron Sócrates, intentó que los individuos desarrollaran su pensamiento mediante largas conversaciones. Su postura frente al conocimiento se ve reflejada en su célebre frase, solo sé que nada sé. Platón
discípulo de Sócrates, proponía que los hombres actuaran de acuerdo a la razón, buscando la verdad, la belleza y el bien. Y por último, Aristóteles fundó la Academia Aristoteliana, creador del liceo, lugar donde se discutía y pensaba. Su método para llegar a la verdad consistía en la deducción. El pensamiento de Aristóteles dominó el mundo hasta fines de la Edad Media. Más aportes también en la política. El legado más trascendente fue la democracia, gobierno del pueblo. Las reformas de Solón y Clitense establecieron la base de la democracia griega que se consolida durante el gobierno de Pericles. Los griegos crearon los conceptos de ciudadanos, el cual estaba obligado y era responsable de participar en la vida política. Más aporte que le dejaron los griegos, recordemos a los romanos y los romanos a nosotros. El teatro, la tragedia alcanzó su máximo desarrollo con Equilino, Sófocles y Eurípides. La comedia sobresalió a Cristianes. Deportes. La mente sana en cuerpo sano. Crearon los gimnasios, desarrollaron los Juegos Olímpicos cada 4 años en honor a Zeus. La prueba más llamativa era el plantón, que unía 5 pruebas. Los vencedores eran premiados con ramas de olivo y medalla de oro. Y bueno, Roma, que tenía toda esta base griega, ¿no? Roma y su herencia. El Imperio Romano, convertido en la potencia del Mediterráneo, creó una civilización de tal trascendencia que hasta el día de hoy se logra apreciar el proceso cultural del hombre. Primero, el derecho romano, sistema jurídico que es base a ley escrita por hombre, rige la vida de los habitantes, ordena su comportamiento, base para el sistema judicial y las leyes actuales del mundo contemporáneo. Hasta el día de hoy, el derecho romano es la base de la justicia. Obras públicas, originalidad en la arquitectónica, en mayor utilidad a las obras, servicios públicos, calles, edificios públicos, baños públicos, templos, coliseos, romanos, acueductos. Es súper importante hacer caminos, calles, que todo condujera a Roma, ¿ya? El latín, lengua oficial del Imperio Romano, se propaga por el Mediterráneo. Posteriormente se transforma en la lengua madre de todos los idiomas modernos llamados romances, como el castellano, el francés, el italiano, el portugués, etcétera. Bueno, la base del el latín es la base de nuestro idioma español. Cristianismo. También, bueno, con el Imperio Romano es donde se establece el cristianismo como religión oficial, ¿ya? Por si acaso, acordémonos de videos anteriores. Adoptando como la religión del imperio y se transmitió al mundo occidental como un valor importante en su cultura, ¿ya? Constantino, entonces recordemos que ya no persigue a los cristianos, sino que permite este culto también. Y acá un mapa conceptual para ir viendo cómo se fueron cruzando, ¿no? En Grecia, creadora, ciencia, filosofía, etcétera, política, democracia, ciudadanía. También está el arte, arquitectos, en fin. Y Roma, modeladora, artes, obras públicas, etcétera. Derecho romano, cristianismo, el valor del cuerpo también, la medicina, aprovechando un poco los conocimientos de la filosofía griega. Y este cruce se llama civilización greco-romana, que es la que nos lleva al final a ser una civilización occidental y la que nos traen los españoles cuando vienen a nuestro continente. Bueno, y la actividad es para realizar, entonces primero leer la página 106 a la 114. 2. Desarrollar las preguntas entregadas en texto escolar de la página 106, la pregunta 1, en la página 102, la pregunta A y B. Y la actividad número 3, escribir en tu cuaderno de historia el sumario de la página 114. Bien, chicos, como siempre les digo, cuídense mucho, por favor. Ayuden en sus casas. Pónganse al día y un fuerte abrazo para todos. Nos vemos en algún minuto.